Buenos días. El día de hoy, en el CONIMERA 25 Congreso Nacional, estamos reunidos para poder dar inicio a la exposición del ingeniero magíster Francisco Ignacio Pascual González con su tema Análisis computacional para el diseño de una turbina a gas de 50 megawatts. Adelante. Buenos días, colegas, ingenieros, jurados. Voy a dar inicio a mi presentación. Como ya lo mencionó la ingeniera Isabel, el tema está titulado como Análisis computacional para el diseño de una turbina de gas de 50 megawatts. Esta presentación va a estar dividida en los tópicos que fueron expuestos en el artículo que se envió a la revista CONIMERA, en el cual vamos a poder exponer los temas de resumen, introducción, metodología, ecuaciones relevantes, resultados, análisis de caso de una turbina de gas GT24 de Alstom de 50 megawatts y unas conclusiones a las que hemos llegado. Directamente este trabajo se puede resumir como un estudio termodinámico preliminar de una turbina de gas que opera bajo el ciclo Joule-Brayton, considerando las condiciones atmosféricas del aire, como son la temperatura del ambiente, la presión ambiental, la humedad del aire, las eficiencias mecánicas e isentrópicas del compresor y de la turbina. Vamos a tomar también en cuenta las pérdidas de presión y las pérdidas por transferencia de calor. Pero antes de esto, tenemos que dar una pequeña introducción de qué es una turbina de gas. Bueno, pues una turbina de gas es una turbomáquina térmica que se encarga de aprovechar la energía presente en los gases de combustión y que posteriormente esta es transferida a una turbina hacia una flecha rotora para generar energía mecánica. ¿Sí? Entonces, hay distintos tipos de turbinas. Vamos a tener las que están encargadas de la propulsión, de la generación eléctrica y bien también del accionamiento mecánico. En el caso de las turbinas de propulsión vamos a tener las famosas turbinas aeroderivadas que se utilizan en los motores de avión, vamos a tener las turbinas marítimas y vamos a tener turbinas también que se encargan de mover trenes y tanques de guerra en el caso de los vehículos militares. Para el caso de las turbinas que se encargan de la generación, vamos a tener diferentes tipos también, que van a estar divididas en turbinas pesadas, que van a ser turbinas que van a tener una capacidad de generación que va de los 100 a los 500 megawatts y que van a tener un uso continuo prácticamente durante todo un año sin detenerse a inspección o mantenimiento. Y vamos a tener las turbinas industriales que van de los 5 a los 62 megawatts, que van a ser turbinas que se van a utilizar principalmente para entrar en operación cuando hay una demanda pico de energía en la cual las estaciones ya no puedan satisfacer de manera apropiada esa demanda energética. ¿Esto cuándo suele suceder? Pues bien, cuando llega la primavera, principalmente, no sé qué tan pesada es la primavera en Perú, pero en mi país pues se eleva mucho la temperatura y la gente empieza a accionar el aire acondicionado, ¿sí? Eso genera grandes demandas de energía que si no fuera por las turbinas de gas industriales que se accionan rápidamente, tendría que haber cortes de energía. Y yo creo que eso nos pone en una situación complicada. De hecho, esa va a ser la principal ventaja de una turbina de gas industrial, que pueden tener un arranque rápido que va de los 5 a los 15 minutos para entrar en carga total. Van a tener altas eficiencias que van del 30 al 40% y van a tener una alta disponibilidad. Además, van a contar con una larga vida útil que va de los 20 a los 40 años. Y se estima que en los primeros 15 años se realiza tanto la recuperación de la inversión como una buena parte de sus ganancias. Quiere decir que vamos a tener otros 25 años para poderla seguir explotando. Ojo que también después de los 20 años tenemos que hablar de otro tema importante, que es la degradación de la turbina, pero bueno, ese es otro tema que no está dentro del alcance de esta exposición. Bien, las turbinas de gas operan bajo el ciclo de Joule-Brayton. Como podemos ver en el esquema de la derecha, en la figura número 3,
tenemos un diagrama esquemático que representa el ciclo Joule-Brayton de manera simple, ¿no? En el punto número 1 vamos a tener una masa de aire, un flujo másico que está entrando al compresor. Ojo que aquí me estoy refiriendo a la masa de aire como una masa equivalente. ¿Por qué? Porque debe estar compuesta de una porción de masa de aire seco más una porción de vapor de agua. Que eso es algo muy importante que tenemos que contemplar, que rara la vez se tiene contemplado en los libros. Esa masa de aire va a ser comprimida hacia el punto número 2 a una relación de presión ya de diseño. Va a ser posteriormente enviada hacia la cámara de combustión, donde va a ganar esta energía debido a la combustión del combustible, y los gases de combustión van a ser expulsados hacia la turbina en el punto número 3. Posteriormente estos gases se van a expandir en la turbina y van a generar ya sea trabajo mecánico, propulsión, etc. En la figura número 2 se presenta de forma visual un diagrama de temperatura-entropía, en el cual se puede observar en color negro lo que vendría siendo el ciclo ideal, y en color azul lo que vendría siendo el ciclo real. Como podemos observar del punto 1 al punto 2 con el pequeño asterisco, vamos a tener una compresión en la cual nos está generando entropía, quiere decir un ciclo completamente reversible, lo cual no es real, porque no hay ninguna máquina, no hay ningún proceso térmico que involucre expansión o compresión de gases en el cual no se genere entropía. Eso sería una mentira. Entonces, lo mismo va a pasar del punto 3 al punto 4 con asterisco. Y si observamos, en el caso de las líneas azules, del punto 1 al punto número 2, vamos a estar contemplando no solamente la generación de entropía, sino que vamos a estar contemplando una caída de presión que está inherente en que muchas veces es complicado mantener las condiciones de diseño de operación de la máquina. Por eso es importante que se tengan que tomar en cuenta. Posteriormente, del punto 2 al punto 3, que vendría siendo digamos la parte de la combustión, en donde se está quemando el combustible, está agregando calor a presión constante, esto no sucede así, porque hay una caída de presión también inherente al mismo proceso de la combustión, en donde se tienen que crear turbulencias para hacer una buena mezcla de aire combustible, y eso va a generar precisamente esas caídas de presión. Y por último, del punto número 3 al punto número 4 vamos a tener una expansión no reversible, en donde nuevamente vamos a tener una generación de entropía, y podemos tener ya sea una sobrepresión a la salida de la turbina o una déficit de presión de lo que teníamos contemplado. Siguiente, por favor. Entonces, para poder empezar nuestro análisis, tenemos que considerar primero y tenemos que aceptar el hecho de que el aire se compone o tiene propiedades diferentes a diferentes alturas, a diferentes temperaturas, a diferentes presiones. Y eso es algo que está muy bien estudiado en el campo de la aviación, por eso la imagen del avión. Como todos ustedes saben, las rutas de vuelo están definidas precisamente de estas relaciones, de estas propiedades de los gases que tenemos en el aire, para que un avión pueda ser diseñado para volar a diferentes alturas y a diferentes rutas. No puede simplemente un avión que vuele en una ruta, no sé, a lo mejor de México a Perú, y nos lo llevemos de Rusia a otro país, ¿no? Porque no va a funcionar de la misma manera. Bien, entonces tenemos que considerar precisamente lo que es la temperatura ambiental, la temperatura de diseño a la cual está operando nuestra máquina, dado por la ficha técnica del fabricante, la presión atmosférica que tenemos en el lugar y la humedad relativa del aire. Entonces, en la ecuación número 1 presento la ecuación del doctor Aguano, un trabajador de la NASA, en la cual está relacionando la temperatura atmosférica del aire respecto a la temperatura a la cual está diseñada la turbina, ¿sí? Y esto nos va a dar una relación de presiones corregida que va a ser inferior, dependiendo del valor de la temperatura atmosférica, va a ser inferior a la relación de compresión teórica que tengamos. En la ecuación número 2 vamos a observar que la presión atmosférica no se va a ver a simple vista en los siguientes cálculos, sino que vamos a tener que relacionar
lo que vendría siendo el trabajo neto, es decir, el trabajo aprovechable de la turbina en relación a un volumen, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta un trabajo en relación a una cantidad de volumen de aire que estamos ingresando a la turbina. Asimismo, en la ecuación número 2 vamos a tener que contemplar la temperatura, nuevamente la temperatura ambiental, para saber el contenido de vapor de agua que tenemos en el aire. Esto está relacionado obviamente con la humedad relativa, con la presión de vapor que vamos a tener en el aire, y posteriormente, utilizando la ecuación 3, 4 y 5, vamos a poder obtener la masa equivalente de aire seco más vapor de agua, que está expresado por la ecuación número 6. Ahí ojo que S2 viene, bueno, tal vez pregunten, es que S2 es una suposición que estamos tomando porque aproximadamente la entalpía del agua es prácticamente el doble que la entalpía del aire. Entonces, por eso podemos realizar esta aproximación. Bien, para iniciar entonces en el análisis del compresor, vamos a utilizar la ecuación número 7, es una ecuación bastante conocida, viene en cualquier libro, Fires, Sengel, etcétera, etcétera. Pero algo que se tiene en cuenta, lo hemos visto muchas veces en la literatura, es que se suele tomar la relación de calores específicos como una constante. Ya sé que lo manejen como 1.3, 1.4, pero como podemos observar en la figura número 4, esto no es así. La realidad es que esa relación de calores específicos no es lineal y varía en cada uno de los puntos a diferentes temperaturas. Y de hecho su cálculo no es nada sencillo y se requieren utilizar ecuaciones aproximadas. Para eso vamos a utilizar la ecuación número 10, un modelo matemático experimental desarrollado por el profesor Rifkin, que se pasó trabajando desde los años 40 hasta los años 60 para obtener sus famosas tablas de propiedades termodinámicas del aire. Entonces vamos a utilizar este modelo matemático para sustituir esta relación de calores específicos en la ecuación número 7 y así poder obtener la ecuación número 11, ¿sí? Y como pueden observar en la ecuación número 11, al ya estar multiplicándose por la masa equivalente, ya estamos tomando en cuenta que hay una humedad en el aire, que no hay eficiencia, que tenemos unas ineficiencias por parte del rozamiento mecánico del sistema. Vamos a tener también una eficiencia isentrópica del compresor y vamos a tener contemplar esta no linealidad que existe en la relación de calores específicos. Y además estamos ya de una vez contemplando que la relación de presiones a la cual estamos llegando no es la teórica, sino que es inferior. Para analizar la cámara de combustión vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a partir también del hecho de que en la cámara de combustión estamos agregando un flujo másico de combustible que también tiene que ser tomado en cuenta, aunque es pequeño, se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a ocupar para obtener otro tipo de datos como el consumo unitario y obtener otras relaciones para gases contaminantes o equilibrios químicos. Entonces es muy importante calcularlo. Entonces vamos a partir de la idea de suponer una fracción másica en relación a la fracción total de aire, ¿sí? Tal como se expresa en la ecuación 14, 15 y 16, en donde al final vamos a observar que esta fracción de flujo másico de aire, que está expresado por la ecuación número 17, va a depender de ese coeficiente HU que podemos observar en la parte del denominador, que representa el poder calorífico del combustible. Claro que este flujo másico que vamos a tener de combustible va a depender muchísimo del tipo de combustible que estemos ingresando a la cámara de combustión. Finalmente, el calor suministrado a la cámara de combustión va a estar expresado por la ecuación enmarcada en color rojo, ¿sí? La que tenemos allí en el centro, en la cual ya estamos contemplando la masa equivalente, es decir, con la humedad en el aire, con la masa de combustible que estamos agregando y todas estas relaciones que hemos expuesto anteriormente. Finalmente, para el análisis de la turbina, vamos a ingresar un coeficiente de pérdidas de presión que estamos teniendo en la cámara de combustión debido a estas turbulencias que estamos generando precisamente para ayudar a la mezcla de los gases, ¿sí? Entonces,
procedemos de forma totalmente análoga como lo hicimos en el compresor, ingresando este factor de pérdidas de presión. Y nos va a quedar la ecuación número 20 tal como se expone. Bien, ahora tenemos que hablar un poco de lo que son los parámetros que realmente nos interesan técnicamente, ¿sí? Que van a ser el trabajo neto, o sea, de qué tanto estamos aprovechando. El trabajo neto se define como la diferencia entre el trabajo que nos está consumiendo el compresor y el trabajo que estamos generando en la turbina. De hecho, aquí en la figura número 5 estamos graficando lo que viene siendo el trabajo neto, el trabajo del compresor y el trabajo de la turbina. Como pueden observar, hay un punto de cruce. Eso es, ese punto de cruce que tenemos ahí va a ser nuestra relación de presiones óptimas. Es decir, el comportamiento de una turbina no solamente va a depender de la temperatura más alta que vayamos a tener a la entrada de la turbina, sino que también va a depender de la relación de presión que vamos a tener en el compresor. Podríamos decir, bueno, entre más temperatura tengamos, efectivamente, más eficiencia vamos a tener. Y podría pensarse lo mismo de la relación de compresión. Sin embargo, con esta imagen podemos ver claramente que no es así. Va a llegar un punto en el cual estar comprimiendo el aire nos va a llevar más consumo del que estamos generando y vamos a entrar en pérdida, ¿sí? De eso mismo se trata también la eficiencia, que es la cantidad de energía que estamos aprovechando a partir de la energía que estamos ingresando, que estamos consumiendo para hacer funcionar esta máquina. La ecuación de la eficiencia está expresada en la parte de abajo, que como se fijan viene de la relación de las ecuaciones anteriormente expuestas. Únicamente lo que se hace es combinarlas, dividir el trabajo neto entre el calor suministrado y obtenemos esa ecuación. Bien, pero vamos a lo que realmente es relevante, ¿no? del programa que hemos desarrollado. Todas estas ecuaciones que les mencioné anteriormente fueron programadas en MATLAB y se generó una aplicación. No la presento porque tiene intenciones comerciales. Sin embargo, estos son los resultados que se pueden obtener directamente al ingresar datos y obtenemos esa clase de gráficas. Como pueden observar, en la figura número 6 tenemos la variación del trabajo neto a diferentes temperaturas de entrada a la turbina. Quiere decir que estas gráficas nos están mostrando el cómo al incrementar la temperatura del ambiente estamos perdiendo buena parte de la potencia que estamos produciendo. Esto quiere decir que si mantuviéramos una temperatura más baja, como por ejemplo 0 grados, ahí lo tenemos 273 Kelvin, tendríamos una generación de potencia mucho mayor que si estuviéramos operando la turbina a lo mejor a 30 grados, a 40 grados. ¿Sí? Entonces, esto nos demuestra que muchas veces es mejor o es más práctico, aunque sea más caro, instalar mecanismos de enfriamiento para el aire en la admisión del compresor, que simplemente estar operando de esta manera, porque estamos perdiendo mucho más dinero en estar consumiendo más combustible para tener un menor trabajo generado. En la figura número 7 vamos a obtener esta misma gráfica, pero ahora en función de la eficiencia a diferentes temperaturas a la entrada de la turbina. Como pueden observar, se demuestra completamente que al estar incrementando la temperatura ambiental, también se está disminuyendo la eficiencia de la máquina, ¿no? Puedes pasar, sí. Muchas gracias. Bien, ahora en la figura número 8 se realiza un estudio similar, pero variando a diferentes presiones. Esto lo que nos va a demostrar es que también la presión influye muchísimo cuando lo podemos observar, como les comentaba anteriormente, el trabajo neto por unidad de volumen. Es prácticamente la única manera de observar el comportamiento de la presión en relación al trabajo neto. Lo tenemos que relacionar forzosamente con el trabajo neto por unidad de volumen, porque de otra manera no se podría ver. Así es como estamos contemplando o considerando que a menor presión, obviamente vamos a tener una menor densidad en el aire, y esto va a obligar a que tengamos que, ya sea o ingresar más aire o hacer revolucionar más rápido la turbina para tratar de tener la misma generación, lo cual muchas veces no es posible. Y como podemos observar, a mayores presiones
vamos a tener una mayor generación de potencia. Esto es prácticamente hasta lógico, ¿no? Si nosotros intentáramos correr 100 metros aquí a nivel del mar, pues yo creo que no habría tanto problema. Pero no sería el mismo caso tratar de correr esos 100 metros a la altura de Machu Picchu, ¿no? 2500 metros sobre el nivel del mar, ya no sería tan sencillo. ¿Estamos consumiendo la misma cantidad de aire? Sí, es el mismo volumen de aire. ¿Qué es lo que cambió? La presión. Al tener una menor presión a mayor altura, vamos a tener una menor densidad en el aire. Aunque es el mismo volumen de aire, no tiene la misma concentración de oxígeno, no tiene la misma concentración de propiedades. Y es lo mismo que nos va a estar pasando en la turbina. Por eso también es peligroso, a veces cuando tenemos en el sistema de admisión al compresor y no se le da el debido cuidado a la limpieza de los filtros y se están generando grandes pérdidas de presión, pues bueno, como podemos ver, la turbina no va a funcionar de forma correcta. ¿Sí? Finalmente, vamos a obtener en la figura número 9 la variación del trabajo neto para diferentes valores de humedad relativa. Aquí, como la humedad relativa en realidad afectaba entre un 1 o 2 hasta 5% cuando se añaden en la cámara de combustión, que ese análisis no lo presentamos. Realmente únicamente presentamos para dos casos, que es cuando tenemos una humedad relativa del 0%, es decir, completamente aire seco, y una humedad relativa del 100%, completamente húmedo, ¿no? un aire saturado. Y como podemos observar, está variando muy poco, está variando un 2% únicamente. Entonces no hay tanto problema con la parte de la generación de potencia por parte de la humedad relativa. Vamos a tener problemas en otro tipo de aspectos, ¿no? En aspectos de materiales en la turbina, que se pueda llegar a generar un goteo en la cámara de combustión y esto sea peligroso para que pueda llegar a taponear los inyectores. Muchas otras cosas pueden pasar, ¿no? Pero en cuanto a generación de potencia, hasta nos ayuda ligeramente a tener un poco de contenido de humedad. De hecho, esta era una práctica que a veces era una solución rápida para obtener mayor generación de potencia, era nebulizar o agregar un poco de agua, pequeñas gotículas de agua completamente pulverizadas en la cámara de combustión, y así aumentábamos el volumen para que se expandiera en la turbina. Sin embargo, aunque ayudaba de cierta manera a generar más potencia y ayudaba a enfriar la temperatura a la cual ingresaban los gases de combustión a la turbina, se dieron cuenta que era una mala práctica porque finalmente lo que estábamos afectando eran los materiales de los álabes en la turbina, y eso es más costoso al final de cuentas que la generación adicional que estábamos teniendo. La siguiente, por favor. Finalmente vamos a presentar una comparación de los resultados proporcionados por las fichas técnicas de una turbina de gas en South, México, una turbina Armstrong. En la parte de arriba tenemos los datos a los cuales los técnicos le están operando, y en la parte inferior vamos a tener las condiciones de diseño. Primero voy a exponer las condiciones de diseño, que son a la cual pues el diseñador te recomienda usar la turbina de gas, ¿no? Entonces vamos a tener una presión a la entrada, una presión de 1 atmósfera a una temperatura de 15 grados Celsius, que es la estándar, con una temperatura de entrada de la turbina de 1003 grados Celsius, una temperatura de salida de gases de 505 Celsius, etcétera, etcétera, ¿no? Y a un lado, en la sección de la columna donde tenemos el título en azul, vamos a tener los datos calculados por el programa que desarrollamos. Y en color amarillo pálido vamos a tener el error relativo. Como podemos observar, en la temperatura de salida de los gases vamos a tener nosotros una desviación del 46%, no se asusten. No se asusten. Esta desviación en realidad se debe a que no consideramos en nuestro análisis el enfriamiento que se está teniendo por el aire que está siendo extraído de la etapa media de presión del compresor y está yéndose a enfriar los álabes a la entrada de la turbina. Es por esa razón que surge esta desviación, ¿no? Ya lo tenemos considerado actualmente, pero ya no dio tiempo de ponerlo, ¿no? Pero, sin embargo, en el caso del rendimiento térmico, observamos que tenemos una desviación de únicamente el 2% respecto a los datos reales de la turbina. Asimismo, para el consumo térmico unitario vamos a tener una desviación del 1%.
y para el consumo específico del combustible también vamos a tener una desviación del 1%. Quiere decir que el programa desarrollado es bastante preciso. ¿Sí? Y en la parte superior, donde tenemos los gases reales, que es como le están operando los técnicos en México, como pueden observar, lo que les comentaba, no siempre es posible tener las condiciones de diseño en la práctica. Podemos observar que están utilizando 80 kilopascales a la entrada y están teniendo una temperatura de entrada al convector de 20 grados, quiere decir 5 grados mayor. Esto que nos va a generar pues una ineficiencia mayor, ¿no? Y se va reflejado también en el tipo de combustible que estamos utilizando. El poder calorífico del combustible en México es ligeramente menor al combustible sugerido por el diseñador. ¿Y eso qué nos va a afectar? Pues tremendamente, ¿no? Estamos hablando que la capacidad de diseño de la turbina era de 71 megawatts y vamos a tener una potencia generada de 51 megawatts, 20 megawatts menos, únicamente por no respetar estas condiciones de diseño, que no siempre es posible. Vamos a realizar lo mismo, vamos a simularlo en nuestro software y vamos a obtener nuevamente estas desviaciones muy pequeñas. Para el rendimiento térmico vamos a tener una desviación del 2%, para el consumo térmico unitario igual del 2%, y en este caso para el flujo de gases un poco más complicado y vamos a tener una desviación del 5%. ¿Sí? Que vendría siendo nuestro único dato débil. Yo creo que tenemos que contemplar algunos flujos más que se nos han de haber pasado. Justamente estoy 100% seguro de que fue este flujo mágico que se extrae del compresor el que nos está dando ahí lata. Pero pues 5% es un valor razonable de desviación. Finalmente, las conclusiones a las que podemos llegar. Estas conclusiones son ya, como se las he mencionado antes, que el incremento de la temperatura ambiente tiene un efecto negativo en la generación de potencia y en el rendimiento térmico de la turbina de gas. La humedad va a tener una relación pues prácticamente insignificante, ¿no? que va a tener una desviación del 1 al 2% del trabajo neto. Finalmente, el rendimiento térmico no se ve influenciado de manera apreciable por la humedad del aire, como ya lo acabamos de ver, ¿no? Y también que los efectos de presión atmosférica no pueden apreciarse claramente cuando no se relaciona por unidad de volumen. Tenemos que relacionarlos forzosamente por unidad de volumen para observar estas desviaciones que tenemos a causa de la presión atmosférica. Y se muestra que a mayor presión que tengamos a la entrada de la turbina, pues vamos a tener también una mayor generación de potencia. Bueno, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Preguntas, tal vez. Las preguntas, bueno, no sé si empezamos con eso. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Augusto Cabello. Actualmente trabajo en la Marina de Guerra y también soy docente en la Facultad de Mecánica. Quería hacer justo una pregunta en base al punto que mencionó, la proyección de vida útil de 25 años basado en lo que es la correspondiente vida normal. Digamos, ¿qué consideraciones habría que tener en cuenta si es que se considera lo que viene a ser una inspección boroscópica o similar, ¿no? Para poder asegurar esa prolongación de vida útil? Mira, el problema principal de la vida útil de una turbina de gas está en función principalmente, o lo que más le va a pegar a la vida útil de una turbina son los arranques y paros que tenga. Por eso una turbina pesada, que se detiene pocas veces para inspección, prácticamente una vez al año se detiene, tienen una mayor vida útil que a lo mejor una turbina aeroderivada de algún avión que está constantemente en arranque y paro, arranque y paro. Esto va a ser lo que principalmente va a determinar el tiempo de vida útil de una turbina. También va a influir bastante el tipo de combustible que se use. Lo recomendable es que usemos gas natural, pero también, dependiendo de la región en la cual estemos, es diferente la composición del gas natural. Puede ser que tengamos mayor o menor concentración de azufre, o si estamos utilizando algún tipo de combustible diferente, tenemos que tener mucho en cuenta si estos combustibles son demasiado grasos o no, porque pueden generar problemas en los inyectores de la cámara de combustión. De hecho, un problema que se ve mucho, como lo decías, por boroscopía,
que hemos notado. A veces pasa que cuando están haciendo la inspección boroscópica notan diferentes colores en los álabes de la turbina y muchas veces se ve moteado, es como que por secciones está de un color azulado, por secciones está de un color rojizo, pero no es uniforme. Ahí pues ya tenemos el indicio de que bueno, el problema es tu combustible, cámbialo y revisa qué es lo que está pasando, ¿no? Pero como tal no hay algo que te pueda decir a ciencia exacta cuál va a ser el tiempo de vida útil que va a tener tu máquina. Aquí estamos exponiendo que va de 20 a 40 años, porque inicialmente las turbinas de gas se diseñaban para que vivieran 20 años, pero se demostró que no, que precisamente con un buen mantenimiento, con una buena conservación, se podía alargar la vida útil. De hecho, México recientemente compró turbinas de gas ya pues relativamente fuera de su vida útil y las ha estado explotando bastante bien. Lo que te comentaba, ¿pueden vivir más tiempo? Sí, ese es un hecho. Pero tenemos que hablar de otro tema importante, que es la degradación de la máquina. No sé, tenemos un auto de cierto kilometraje, ¿no? Lo podemos mantener bien, llevar al mecánico, estar funcionando bien, pero nunca te va a volver a funcionar de la misma manera que cuando lo sacaste de agencia. Y lo mismo va a pasar con una turbina de gas. Así cambiaras todos los materiales mecánicos que están sufriendo desgaste, no volvería a funcionar de la misma manera que en sus primeros 20 años. Claro, o sea, el desgaste se mitiga pero no se elimina. O sea, exactamente, no se va a eliminar. Siempre cualquier equipo. Mira, gracias por muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, bueno, Roberto Tamayo, te saluda, también docente de la universidad. Mire, en el mundo también se están viendo este tema de flexibilizar las máquinas para que trabajen mejor en los sistemas de potencia, ¿no? Entonces, los tiempos mínimos de operación, los tiempos mínimos de interarranques sucesivos, también son una necesidad. Muy interesante toda la evaluación que hace con el software, justamente en línea con el tema de la vida útil. Esos tiempos mínimos de operación también castigan un poco la vida de la máquina. Entonces, ¿cómo su software puede ayudar a más o menos establecer tiempos mínimos de operación entre los diversos modelos, las tecnologías estas térmicas? O si solamente tenemos que finalmente recurrir a un benchmarking nada más, o sea, de la historia de lo que existe, ¿no? O sea, ¿puede ayudar su modelo en esa...? Bueno, este modelo como tal, no porque sea digamos que es nuestro programa preliminar. Lo que estamos haciendo ya es profesionalizarlo, ¿no? Ya teníamos muchos programas desarrollados, lo que estamos haciendo es un gran software contemplando precisamente ya temas como el que usted me está comentando. Cabe recalcar que, por ejemplo, Siemens, la empresa Siemens, ya cuenta con sus propios calculadoras de lo que viene siendo el desgaste real de la turbina, ¿no? Le llaman vida de operación, las horas de vida de operación que se calculan en función, como lo menciona, en los arranques y paros de las máquinas. También vienen recomendaciones, ¿no? Cabe recalcar que una máquina, como les comentaba, se tiene que parar muchas veces para mantenimiento preventivo, sí, pero también se tiene que parar muchas veces por una mala operación por parte del personal de operación, ¿no? En México se da mucho que, pues lamentablemente a veces no se capacita bien al personal y no saben detectar muchas veces los problemas de vibración que se presentan en las máquinas. Entonces, hay veces que hasta porque no tuvieron cuidado en la limpieza de los filtros, no tuvieron cuidado en seguir bien el mapa de arranque, pues se generan paros, encendido, paro, encendido, paro, encendido, y eso es lo que muchas veces afecta a la máquina. Y como le comentaba al compañero, al colega que hizo la pregunta anteriormente, tiene mucho que ver el cómo se esté utilizando. La verdad es que sí, no hay un cálculo exacto que nos pueda dar. Eso depende mucho de la operación de la turbina. Pero sí entiendo su pregunta. Yo creo que sería importante, y
y muy relevante desarrollar un software que ya incluya esto que te está mencionando, precisamente para que pueda ayudar a los operadores sobre todo. De hecho ya lo estamos desarrollando, pero si Dios nos lo permite y nos lo permiten, el siguiente año ya estaremos presentando algo por el estilo. Muy interesante tu presentación. Yo tengo una pregunta bastante concreta. Te oí mencionar que el estudio que has realizado es con fines comerciales. Sí. Bueno, me parece muy bien. Yo quería consultar qué diferente ha de tener tu aplicación con software ya de compañías que desarrollan, construyen y fabrican turbinas, ¿no? Y si conoces estos aplicativos, porque de hecho lo deben de tener, ¿cuáles son los más comerciales? Bueno, pues nosotros utilizamos como punto de referencia el Gastur, que es uno de los más comerciales, es uno de los más conocidos y es de los que mejor resultados han dado. La verdad es que siempre lo utilizamos como punto de referencia. Hemos utilizado algunos otros de Siemens, de General Electric, de la NASA. El que más nos ha funcionado es este de Gastur. Sin embargo, lo que estamos proponiendo diferente de estos software es que lo estamos haciendo paso a paso. O sea, este es digamos que el general, ¿no? el básico. Pero estamos generando programas también que nos están considerando el rendimiento del compresor, pero ya en función de la geometría de los álabes, en función de las velocidades, del número de álabes, de pasos que tiene el compresor. Inclusive estamos ya implementando mezclas de gases, ya utilizando también el hidrógeno, que ya se viene fuertísimo con esto del cambio climático, y lo que esperamos es pues anticiparnos a lo que viene y posteriormente digamos desplazar estos software que no se han actualizado en mucho tiempo. Realmente la industria energética es muy reacia a cambiar de modos, ¿no? A cambiar de métodos. Por lo regular, cuando algo funciona y funciona bien, bueno, en ingeniería lo decimos así, si algo funciona, no le muevas, ¿no? Y muchas veces es lo que pasa, que ha funcionado tan bien que no han querido arriesgar y buscar nuevos software. Claro que ya también existen otros también lenguajes de programación que están estandarizando, como lo es Modelica. Y pues ya más reciente un poco con Python, no creo que dure, pero Modelica yo creo que sí va a seguir y muy probablemente se va a estandarizar a nivel global, porque es lo que se está buscando. Para complementar la pregunta, ¿solo se centra en la aplicación que tienen ustedes, MATLAB, para parámetros operativos, o piensan complementarlo con algún software adicional para evaluar, por ejemplo, los esfuerzos en los álabes, el estrés térmico? ¿Lo piensan, digamos, complementar o solamente se van a centrar en parámetros operativos? No, lo pensamos complementar. De hecho, estamos trabajando ahorita en la parte del compresor, ya realizando el análisis de transformación conforme para precisamente ir viendo las distorsiones que debe tener el álabe en su geometría, y estamos enlazando programas como con ANSYS o COMSOL, que van a permitir precisamente evaluar los esfuerzos de fatiga térmica. No sé si tengan alguna otra pregunta. Mira, estoy contando lo que dice el ingeniero. Tú has puesto tus parámetros, ¿no? Tú has puesto tus parámetros de la empresa real, donde has tenido los datos reales y donde tú propones tus datos. Ya, pero también ahí incluyes parte del combustible de todo el carro que tú produces. Sí. Y ahí tú dices que acá tú tienes más rendimiento con tus datos, pero en la empresa han logrado comprobar eso. Cambiarle los datos, es decir, tienes que trabajar con este tipo de gestión. Sí, de hecho... Y yo te me hubiera gustado ver una tabla, o sea, ¿qué pasa si yo utilizo diferentes combustibles? O sea, ¿cuánto es la eficiencia obtenida o el trabajo que está desarrollado? ¿Has hecho eso? No lo hemos incluido.
sería bueno sí hacerlo, pero bueno, digamos, podemos inferirlo porque entre mayor poder calorífico tenga el combustible, pues bueno, va a representar una ventaja al rendimiento de la máquina, ¿no? Vamos a tener un menor consumo de combustible, probablemente menos emisiones, que es lo que se busca principalmente con la inclusión del hidrógeno, que es uno de los combustibles con mayor poder calorífico que tenemos. Bueno, el hidrógeno tiene algunos otros problemillas ahí en cuestiones de su densidad y de fatigas mecánicas que generen en el acero, pero sí sería interesante hacer la comparación con diferentes tipos de combustible. No lo hacemos porque en México prácticamente usamos gas natural y se acabó, ¿no? Y bueno, ya ahorita en el gobierno de nuestro actual presidente López Obrador, pues se ha dado permiso a usar gases un poco más, bueno, perdón, combustibles un poco más sucios, regresar esta parte del combustorio y bueno, combustibles que son un poco más contaminantes. Se va a tener que hacer, sí, por la transición de combustibles que estamos teniendo en México. Pero hasta donde tengo entendido, estas empresas de hecho ya trabajan con un programa que fue ofertado por mi asesor, el doctor Miguel Toledo Velázquez, que les ha sido de gran ayuda para hacer estos cálculos rápidos de operación. Sí, bueno, disculpen por un poco tarde, sí es interesante el proyecto relacionado a lo que es la industria, en este caso para los motores, ¿no? Si bien es cierto hay un plan 2035, al menos en la automotriz, ya prácticamente nos vamos a olvidar de lo que son los combustibles fósiles, vamos a entrar a la parte eléctrica. Lo que es para los motores, en este caso la turbinas de reacción, también vamos a pasar a otro tema de cambio, ¿no? En este caso ahorita, digamos, en Estados Unidos están utilizando de hecho el motor eléctrico en lo que es para la industria aeronáutica. Esto también se utiliza en la parte marítima, ¿no? Porque hay turbinas de reacción que para la propulsión, pero en este caso para la industria que es aeronáutica, en este caso utilizan los motores, en este caso los aviones, el avión Alice está certificado para 10.000 pies de altura, ¿no? Están lograr conseguir a 20.000 y así ir subiendo, pero es lo que nos espera a nosotros en esos cambios, ¿no? Hay algunos ojos que ustedes están, aparte de esto, preveyendo para los motores eléctricos, porque esto, conforme va a pasar los años, porque hay una información también que China ya prácticamente esto lo está sacando. El combustible estándar para nosotros es el JP5 y el 100.000L para lo que son motores alternativos. Pero esto ya va a ir, todavía no hay sobre el uso del combustible del hidrógeno verde, para turbina, pero bueno, dentro de ese solo yo pensé, si hay alguna prevención o alguna que ustedes están proyectando, si sabe, digamos, en este caso nosotros. Sí, de momento le comento, como lo había respondido anteriormente a la ingeniera, no lo hemos comenzado la parte del tema de los combustibles, también en gran parte porque estamos teniendo una déficit de estudiantes de posgrado. La verdad es que ya no hay tantos como se veía antes, pero sí es importante. De hecho, podría regresar a la lámina número 3. Ahí, sí, creo que ya no les expliqué. Sí, como bien lo comenta, esta parte de la transición que tenemos que tener en los motores, pues es fundamental. Ya no me dio tiempo de presentarles esa gráfica. Esa gráfica nos está representando las emisiones de CO2 desde el año 1900 hasta el 2020. Aquí, como podemos ver, es un crecimiento no lineal, pero sí permanente, ¿no? Todo el tiempo está creciendo, excepto en el 2020, pero podemos ignorarlo un poco porque ahí no es que le hayamos dado el clavo con las
con las políticas del cambio climático, con la Agenda 2030 en el caso del Tratado ¿cómo se llama?, de París. Ni tampoco es que hayamos eficientado las máquinas de la noche a la mañana o que por fin las energías renovables hayan tenido el peso que deberían de tener. Se debió a la pandemia, ¿no? Y de hecho, un factor muy importante que va a ayudar a reducir en gran medida las emisiones de CO2 es precisamente las turbinas de gas. Tenemos aquí en la parte izquierda la evolución de las turbinas de gas, de cómo su eficiencia se ha ido mejorando al paso de los años. Claro que esto se tiene contemplado, esas eficiencias arriba del 50% se tiene contemplado con el ciclo combinado, ¿sí? Pero estamos limitados tanto en tecnología como en metalurgia, sobre todo. Nuestro principal problema en las turbinas de gas no va a ser tanto el combustible, ni tampoco proponer un modelo ideal que nos corra muy bien en un software. Realmente el que nos va a decir, espérate, va a ser la metalurgia, va a ser la que te va a decir, sí, tú me puedes proponer 2000 grados en la entrada a la turbina y te voy a tener una eficiencia térmica muy superior del 60%, pero pues lamentablemente no tenemos la tecnología en cuestiones metalúrgicas para soportar esos modelos ideales. Entonces ahí ya queda un poco de lado también esta parte de combustibles hasta que no desarrollemos también o no tengamos la madurez en la cuestión de tecnología metalúrgica para seguir avanzando con estas propuestas. Sí, no sé si responde a su pregunta. No, sí, está bien. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta, lo que pasa es que estamos... Tal vez una pregunta más, si no ya... Sí, a ver, una pregunta más. Yo como Sí, dígame. tengo una inquietud por las cuestiones metodológicas que has hecho, ¿no? Sí. ¿Por qué has partido? Tú en realidad estás haciendo reingeniería y has partido de arriba de los ciclos y has modelado, ¿no? Y has hecho uso de MATLAB. Y ahora estás llegando a los álabes y vas a regresar. Es un método de aproximación sencilla, algo así. Sí, de hecho. ¿No? Sí, es precisamente eso. Quiero mencionar que en el análisis de una turbina, la mayoría de los datos a los que llegamos finalmente llegan a través de iteraciones. Rara a veces es un valor puntual que obtengas, digamos, a la primera, ¿no? Tienes que ir haciendo correcciones iterativas. Ahora, y yo notaba que tu error de repente se debe, no sé si lo has considerado tipo de cámara de combustión. Muy probablemente, ¿No? sí, que no le estamos... Tu error creo que el que mencionaba se debe a eso, ¿no? Sí. Bueno, eso será mis preguntas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias y bueno, con esto nosotros terminamos. Gracias. ¿Pueden...? Nosotros es Sí, una evaluación. sí, ahí ustedes tres. Sí. La entrega. Es una sola hoja, sí. Cada uno tiene una hoja. Sí, y cada uno... Cada uno tiene una hoja. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igual, cuando gusten, el Politécnico les puede abrir la puerta a posgrados. De hecho, tenemos vacantes disponibles cuando gusten. Muchísimas gracias. Sí, ya. Muchas gracias. Ya,